En el video anterior hablamos sobre el antiguo pacto, los holocaustos y los sacrificios que desagradaban a Dios. Dios no se contentaba con la sangre de un animal inocente, derramada por causa de un pecador altivo, que no tenía un corazón de arrepentimiento, un corazón que simplemente se dedicaba a hacer la maldad, y cada cierto tiempo presentaba un animal de sacrificio, con tal de apaciguar a Dios. Dios no es ciego, a Dios no lo burla nadie. Dios está cansado de esos sacrificios. Dios quiere un cambio, un corazón contrito y humillado. En este video hablaremos del Nuevo Testamento. Estamos en un tiempo en el que la salvación no es por ningún tipo de obras, sacrificios. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Exactamente lo mismo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Estoy cansado del sacrificio. Solamente traen sangre de animales y en ningún momento veo arrepentimiento. En ningún momento veo cambio en ustedes. Solo se dedican a hacer el mal. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahora, en este nuevo pacto, Dios se hizo carne y no vino por lo sano de este mundo, vino por los enfermos, por los que necesitan justicia. Vino a llamar al arrepentimiento, vino a hacer un llamado de protesta al pueblo de Israel a cambiar de actitud, a volverse a Dios, a dejarse de tantos sacrificios, para experimentar un verdadero cambio de actitud, un corazón contrito y humillado. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. En un día de reposo los discípulos tenían hambre, el día sábado, un día de hacer misericordia. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos estaban cerca y vieron a los discípulos hambrientos, y en un día en que tienen que hacer misericordia, no los ayudaron, mas al contrario los juzgaron. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Los discípulos tenían hambre, y esto mismo pasó el rey David, hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Tenían hambre y entraron y comieron del templo los panes de la proposición. No les era lícito comer a ellos, pero estaban hambrientos, porque en día de reposo se tiene que hacer misericordia, darle de comer al hambriento. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ustedes, fariseos, están viendo a mis discípulos hambrientos y ustedes nos podrían ayudar, pero no hacen nada. No están aplicando misericordia en día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo, el Señor del día de reposo. Los fariseos no hicieron misericordia en el día en que podían hacer misericordia. En la mente de ellos solamente estaba el cumplimiento del día sábado, y ellos al día sábado le habían añadido cantidad de exigencias, cumplimientos: no plantar, no arar, no cosechar, no atar poleas encanaladas, no trillar, no aventar, no seleccionar, no moler, no pelear, no tamizar, y en fin, cantidad de cosas, ideas humanas añadidas al día de reposo, cuando en ese día deberían hacer misericordia. Jesús hacía sus milagros en día sábado, aplicaba misericordia, sanaba gente. Los fariseos condenaban eso porque supuestamente estaban yendo en contra del cumplimiento, pero los fariseos planeaban matar a Jesús en día de reposo. Eso sí era lícito para ellos. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales solamente podía cubrir al sacerdote, no podía perfeccionar a nadie, no podían quitar los pecados. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En el antiguo pacto se presentaban ofrendas de sacrificio, toros, machos cabríos, animales de sacrificio, por causa del pecado de las personas. Así era el antiguo pacto, pero eso no podía perfeccionar a las personas. Seguían siendo malvadas. Esta manera de justificación tenía que ser quitada para que inicie un nuevo pacto.
Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba le dijo a Jesús lo mismo que escribieron los profetas. Dios ya no quería holocausto, no quería sacrificio, estaba harto de eso. Dios lo que quería que nazca en el pueblo era el amor, amar al prójimo. Eso es más valioso, eso tiene mejor aroma que los animales de sacrificio. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esa era una muy buena respuesta. Dios quería un corazón arrepentido, un corazón humillado. Dios quería ver el cambio en las personas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Los hombres le añaden tradiciones a la palabra, a la sana doctrina, pensando que añadiéndole ideas humanas van a ayudar a Dios a formar a las personas según las tradiciones humanas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Le añaden a la palabra de Dios, a la sana doctrina, ideas humanas, con tal de colaborar con Dios en formar a la gente, añadiendo levadura, contaminando la palabra. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En el antiguo pacto Dios estaba cansado de la circuncisión, ya se venía un nuevo pacto. Dios lo que quería era la circuncisión, pero del corazón, un corazón arrepentido, un corazón mudado de la maldad a la bondad, una transformación, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros hemos sido juntamente con Cristo crucificados. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Experimenté un nuevo nacimiento, no por medio de la circuncisión de la carne, ahora por medio del bautismo de Cristo, el bautismo que salva, el bautismo del Espíritu, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Por causa de todos nuestros pecados, teníamos acumulados cantidad de decretos que condenan nuestra vida al infierno, y la sentencia por causa de todos estos decretos es la muerte. Y fue Cristo el que asumió esa muerte por mí. Lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar todos esos decretos que me acusaban porque soy pecador, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Somos limpios. Ahora, en este nuevo pacto, toda la sentencia que estaba contra nosotros fue clavada en la cruz. Soy libre. El juicio por causa de mis pecados ya se dictó y ya se pagó. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Que nadie te juzgue por causa de que tengas que cumplir algo, rituales, sacramentos, ideas. Que nadie te juzgue por nada. Estamos en un nuevo tiempo. Estamos en la ley de la libertad en Cristo Jesús. Nadie puede añadirle nada a la palabra de Dios. Cumplimientos, obras, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Nadie añada levadura a la palabra, afectando la humildad, trayendo otra vez la altivez. Cumplimiento, obras, rituales, sacramentos, sacrificios, de lo cual Dios ya está cansado. Dios quiere que experimentemos la libertad en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo trae una transformación. Nuestra antigua naturaleza de maldad está clavada en la cruz. Somos transformados. Nuestras conciencias son limpiadas. La ley se escribe en mi mente y en mi corazón. Soy una nueva criatura. Tengo el deseo, el anhelo de amar a Dios, de hacer su voluntad. He nacido de nuevo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que nadie añada cosas que ni siquiera saben, afectando la enseñanza, hinchando la mente carnal. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, hemos muerto juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
mundo? ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Si estoy juntamente crucificado con Cristo, ¿por qué me someto a rudimentos del mundo? Cumplimientos. No manejes, no gustes, ni aun toques. La iglesia de este tiempo le añade a la palabra de Dios cumplimiento. No te maquilles. No hagas esto, no hagas esto. Lo mismo que los fariseos que le añadían al sábado cumplimientos. Dios está asqueado de eso. Os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, doctrinas, ideas de hombres, añadiduras, levadura, que solo contamina la palabra, alejan a la gente de Dios, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. De alguna manera, estas ideas humanas tienen una buena intención, con tal de corregir a las personas. Tienen cierta reputación en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando te dicen no hagas esto, no hagas esto, está prohibido hacer esto en esta iglesia, no hagas, cumplimiento, obras, para ser salvo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No ayudas en nada batallando contra los apetitos de la carne, trayendo prohibiciones, cumplimientos. No ayudas en nada. 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse. Hoy en día hay religiones que prohíben casarse. Prohibido tener familia. Obras, cumplimientos, sacramentos, sacrificios, de las cuales Dios está harto. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No comas esto, no comas esto. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión no es ese corte. La circuncisión no es en la carne, es en nacer de nuevo, ser una nueva criatura, morir a tu vieja naturaleza, experimentar un nuevo nacimiento. Esa es la circuncisión que Dios quiere, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, nosotros que hemos nacido de nuevo, engendrados de Dios, no por voluntad de madre o padre, somos la circuncisión. Nuestro pasado está crucificado en la cruz, somos nuevas personas, las cosas pasadas murieron, todas son hechas nuevas. Esa es la circuncisión que nosotros somos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La sangre de esos animales no podía hacer perfectos a las personas. Ese era el antiguo pacto. Todo eso era una sombra de lo que vendría en el futuro, en el nuevo pacto. Ya no sacrificio de animales, sino sacrificios de alabanza, oración, amor a Dios, circuncisión espiritual. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese tabernáculo que hizo Moisés en el desierto es figura o sombra del tabernáculo del cielo, donde está nuestro sumo sacerdote Melquisedec, que intercede por nosotros, Jesucristo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Dios recibe sacrificios? Claro que sí, pero de alabanza, de amor, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido delante de Dios, un corazón que desea a Dios, que desea la adopción, el ser un hijo primogénito. Ese es el más bello aroma para Dios. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios ya no aceptaba ningún tipo de sacrificio, no quería la sangre
sangre de animales inocentes. Quería un cambio del corazón de su pueblo. Entonces, ¿de qué manera seríamos justificados? Si la sangre de los animales de sacrificio cubrían el pecado, entonces, si no aceptas animales de sacrificio, ¿qué hacemos? Mas me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? El Padre suplió esa sangre de sacrificio, una sangre distinta al antiguo pacto, que no solo cubre el pecado, sino que los quita. Una sangre que perfecciona a los santos, que trae salvación perpetua. La sangre de Cristo. Dios ya no quiso esos holocaustos. Para terminar con ese pacto, solo aceptaría la sangre de su Hijo. Ese sacrificio pagaría por todos los que creyeran en Él, para completa redención, para ser completamente libre de juicio. Cristo hizo que la sentencia que estaba sobre nosotros, una sentencia de muerte, sea desatada sobre Él. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ese era el antiguo pacto. Esos sacrificios ya no agradaron al corazón de Dios, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. La única sangre que en este tiempo Dios acepta. Bendiciones. Comparte.